doctores, al doctor Beltrán, al doctor Luis Carlos Sabac, por esta oportunidad que me brindan de aportar un granito de arena al éxito de este evento. En los próximos 20 minutos vamos a hablar del manejo de las varices gástricas. Podemos ampliarla aquí. A diferencia de las varices esofágicas, donde todos nos sentimos más o menos en una zona de confort en el manejo, usando las bandas elásticas con excelentes resultados y pocos efectos secundarios, en las varices gástricas el panorama es diferente. No nos sentimos tan seguros, el uso del cianoacrilato nos crea ciertas dudas, ciertas prevenciones debido a las complicaciones, tanto para el paciente como para los equipos médicos. Vamos a tratar en esta charla de identificar la incidencia, la etiología, la historia natural y la clasificación de las varices gástricas. Vamos a hablar del manejo inicial de estos pacientes con sangrado por varices gástricas. Vamos a establecer el manejo, un algoritmo de manejo para los pacientes con varices. Vamos a revisar la técnica de inyección de cianoacrilato y vamos a tratar de establecer los beneficios y complicaciones de los distintos tratamientos. Las varices gástricas son la segunda causa de sangrado portal hipertensivo, después de las varices esofágicas. Pero a diferencia de las esofágicas, si bien sangran mucho menos, el sangrado que producen es un sangrado más severo, con una mayor mortalidad y un mayor requerimiento transfusional. La incidencia de estas varices es más o menos entre un 5 y un 33% de todos los pacientes con hipertensión portal. En nuestra práctica médica no son tan frecuentes. Nosotros trabajamos en un hospital general, que es el Hospital Militar, y tenemos aproximadamente 1 a 2 casos cada 2 meses de pacientes con sangrado varicial gástrico. La frecuencia de sangrado en la historia natural de esta enfermedad indica que con el paso del tiempo la probabilidad de que el paciente presente sangrado se va incrementando. Es así como en seguimientos a 1, a 3 y a 5 años el sangrado se puede presentar desde un 16 hasta un 44% de las veces. Y como habíamos dicho anteriormente, es un sangrado más masivo y que conlleva una mayor mortalidad que se aproxima al 45%, cuando en las varices esofágicas la mortalidad aproximada es del 20% y ha venido disminuyendo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el sangrado de las varices gástricas? En este artículo de Sarin y Kumar, publicado en Clinical of Liver Disease, ellos dicen que hay 6 factores que incrementan el riesgo de sangrado de la varice gástrica y que indicarían la realización de una profilaxis primaria, o sea, antes de que el paciente sangre. El primer factor sería la localización de las varices. Si son unas varices aisladas, cardiofúngicas, tiene mayor riesgo de sangrado que las varices esófago-gástricas o que las varices esófago-gástricas a través de la curvatura menor. Ya les voy a mostrar la clasificación de las varices. Lo segundo es el tamaño de la varice. Si las varices gástricas, al igual que las esofágicas, se clasifican en pequeñas, medianas y grandes. Las varices pequeñas son aquellas que tienen un diámetro transverso menor a 5 milímetros, las medianas entre 5 y 10 milímetros y las grandes aquellas que tienen un diámetro mayor a 1 centímetro o que son varices en racimo. Entre mayor el tamaño de la varice, mayor el riesgo de sangrado. La severidad del daño hepático también se correlaciona con un factor de riesgo. Es así como los pacientes Child C tienen mucho mayor riesgo que los pacientes Child A, y los pacientes con un MEL mayor de 17 también tienen mayor riesgo de sangrado. La presencia de signos rojos es otro factor de inminencia de sangrado. La presencia de hepatocarcinoma concomitante es otro factor de signo de sangrado, y la presencia de gastropatía hipertensiva. Por esta razón, los autores recomiendan que pacientes que tengan varios de estos factores deben ser llevados a profilaxis primaria. ¿Cómo se clasifican las varices gástricas? Existen clasificaciones endoscópicas y clasificaciones fisiopatológicas. La clasificación más utilizada es la clasificación de Sarin,
que es aprobada por la Asociación Asia-Pacífico, por la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas, por la Conferencia de Babeno 6. Es una clasificación muy sencilla que tiene una correlación endoscópica y en el manejo de los pacientes. Hay 4 grupos. El primer grupo corresponde, perdón. El primer grupo corresponde a las varices gastroesofágicas tipo 1, que son aquellas que ocupan el esófago distal y la curvatura menor del estómago en una distancia aproximada de 2 a 5 centímetros. Las varices gastroesofágicas tipo 2, que van por la curvatura mayor y se ubican en la región subcardial y en el fondo gástrico. Y el tercer grupo, las varices aisladas, IgB1, varices gástricas aisladas tipo 1, que son solamente localización cardiofúndica, sin varices esofágicas, y las varices aisladas tipo 2, que son las que se localizan en el antro y aún en la primera porción duodenal. Pero existe otra clasificación desde el punto de vista vascular que proponen los japoneses, se llama la clasificación vascular de Kiyosue. En Japón es de anotar que ellos utilizan la obliteración retrógrada con balón para el manejo de las varices gástricas. Por lo tanto, tienen que conocer muy bien la fisiopatología de las varices para saber qué tipo de tratamiento se le va a aplicar. Ellos la clasifican en 3 tipos, puede parecer un poco complejo. El tipo 1 son aquellas varices que tienen una sola aferente, en este caso la vena gástrica izquierda. Las varices tipo 2 son las que tienen 2 aferentes, la gástrica izquierda y los vasos cortos que vienen del hilio esplénico, y las varices tipo 3 que tienen las 2 anteriores más algunas colaterales contiguas en la vena gástrica posterior. Estos 3 tipos pueden combinarse con cada uno de los siguientes tipos, el tipo A, el tipo B, el tipo C o el tipo D. En los tipos A, B y C ya no se analiza la colateral que alimenta la varice, sino la colateral que permite el drenaje de la varice. Entonces, las varices tipo A tienen shunt gastrorenal permeable, que es un shunt grande que comunica la varice gástrica directamente con la vena renal izquierda. También puede tener colaterales hacia el sistema de la vena ácidos junto con el shunt gastrorenal, o también puede haber colaterales en el tipo C entre las varices y la vena cava inferior, y además del shunt gastrorenal, o en el cuarto grupo, tipo D, no tener shunt gastrorenal patente. Entonces, cuando estamos haciendo obliteración con balón, necesitamos que el shunt gastrorenal esté permeable. Es así como en el tipo D no se podría hacer obliteración con balón. En el mecanismo de formación de las varices gástricas, siempre que estemos ante un paciente con varices gástricas aisladas, sobre todo las IgB1, nosotros tenemos que hacernos la pregunta si ese paciente tiene o no trombosis de la vena esplénica, o sea, si tiene una hipertensión portal generalizada o si tiene una hipertensión portal localizada o sinistra o izquierda. Entonces, cuando se ocluye la vena esplénica, se forman varices gástricas aisladas por la vía de los vasos cortos. Entonces, nosotros debemos, primero que todo, descartar o confirmar esta posibilidad porque tiene un manejo muy específico que sería la esplenectomía del paciente. ¿Cuáles son las medidas iniciales de manejo de las varices? Pues ya el doctor Valderramo pues las explicó bastante bien. Tenemos que tener una vía de acceso venoso, tenemos que controlar la vía aérea si el paciente está sangrando activamente, tenemos que iniciar la administración de vasopresores. Se dice que el tiempo puerta-aguja para el uso de los vasopresores debe ser media hora como máximo. Nosotros idealmente, pues nosotros en el hospital utilizamos la terlipresina, que es la única que reduce la mortalidad y que tiene evidencia suficiente en la mayoría de los estudios. Vamos a utilizar la transfusión sanguínea con mucha moderación, tratando de no llevar la hemoglobina a más de 8 gramos por ciento, y eso que nosotros trabajamos en una altura como la de Bogotá. Utilizar antibióticos profilácticos, últimamente se está proponiendo la ceftriaxona como el medicamento de elección debido a la alta resistencia a las quinolonas. Vamos a realizar la endoscopia digestiva alta, idealmente antes de 6 horas, aunque un tiempo de 12 horas sería un tiempo razonable, y por supuesto vamos a reservar una cama en UCI para estos pacientes. Estos pacientes deben ser manejados en cuidado intensivo.
Las estrategias terapéuticas ya específicas para el manejo de estos pacientes incluyen, aparte del uso de medicamentos, el manejo endoscópico, la derivación portosistémica intrahepática transyugular o TIPS, la obliteración transvenosa retrógrada mediante oclusión con balón, la inyección de espirales metálicos por ultrasonido endoscópico, que es una técnica que se está abriendo paso porque permite en una o máximo en 2 sesiones hacer la obliteración completa de las varices y verificar por ultrasonido endoscópico que la varice está completamente obliterada. El taponamiento con balón, que es una medida transitoria y de rescate, y la cirugía derivativa o ablativa, que ya casi no se realiza. El shunt portosistémico transyugular intrahepático o TIPS es una medida que en el sangrado varicial gástrico se utiliza con un umbral mucho más bajo que el que se utiliza cuando tenemos un sangrado varicial esofágico. Si el paciente presenta un resangrado, nosotros podríamos darle la opción, la posibilidad de hacer una segunda obliteración con cianoacrilato, que es el medicamento de elección, y si esta falla, el paciente debería ser llevado a un TIPS. El TIPS es un shunt hecho a propósito que comunica la vena suprahepática con la rama derecha de la vena porta y disminuye rápidamente la presión o el gradiente portal hipertensivo. Es ideal para pacientes con gradientes mayores de 12. Cuando el paciente tiene un gradiente menor de 12, se recomienda la obliteración transvenosa con balón. Cuando es mayor de 12 se recomienda el TIPS siempre y cuando la vena porta esté permeable. En hipertensión portal prehepática no se puede utilizar este método. Ahí se utilizaría la obliteración transvenosa con balón. La obliteración transvenosa retrógrada con balón o oclusión con balón es una técnica inventada en Japón en el año 96 por Kanagawa y consiste en introducir por la vía femoral hasta la vena renal izquierda un catéter con un balón que se acuña y se infla en el shunt gastrorenal que estos pacientes presentan. Entonces, como primera condición, tiene que estar presente este shunt para que se pueda realizar el procedimiento. Si no está presente, es imposible realizarlo. Con el balón ocluido vamos a hacer una venografía y vamos a mirar la anatomía de las varices gástricas. Vamos a ver cuáles son los vasos que la están alimentando. Aquí tenemos la vena gástrica izquierda, las venas gástricas posteriores y los vasos cortos del hilio esplénico. Si esta varice no tiene ninguna comunicación con el sistema cava inferior, o sea, no tiene otras colaterales que la comuniquen con el sistema cava inferior, la inyección de agente esclerosante se puede hacer con seguridad. Los radiólogos en este caso la pueden hacer fácilmente, incluso pueden colocar espirales metálicos o Gelfoam para trombosar la varice. Las tasas de control de sangrado se acercan al 100% y las tasas de recidiva son muy bajas, menores al 10%. En el manejo endoscópico, pues tenemos toda esta serie de técnicas. La primera es la escleroterapia convencional, simplemente la voy a mencionar porque tiene interés histórico. A diferencia de las varices esofágicas, en varices gástricas no se recomienda utilizar escleroterapia, porque si bien la escleroterapia tiene una tasa de control de sangrado que puede ser entre un 60 y un 100%, las altas tasas de resangrado, cercanas al 90%, principalmente debidas a la presencia de úlceras en el sitio de la inyección, no hacen viable la utilización de esta técnica para el control del sangrado de las varices gástricas. La ligadura con bandas elásticas es otra técnica que se puede utilizar, tiene unas buenas tasas de control del sangrado iniciales, pero tiene unas tasas de resangrado que se acercan entre un 20 a un 30%, que la hacen que no sea una técnica ideal para el control del sangrado. Esto es debido a que anatómicamente las varices gástricas tienen una localización más profunda, están localizadas en la submucosa, son mucho más grandes que las varices esofágicas y no permite que la banda logre atrapar totalmente la varice para lograr el cometido de parar el sangrado. Por eso se han utilizado también las asas desprendibles o los lazos desprendibles, pero tampoco han dado buenos resultados.
La obturación con N-butil 2-cianoacrilato se considera hoy en día la técnica de elección, así lo corrobora la Convención de Baveno en abril de este año. Es una técnica que se denomina obturación y no se denomina ablación, porque a pesar de que nosotros controlamos el sangrado y hacemos la várice puede seguir siendo vista, pero es una várice que no tiene flujo. Entonces, por eso hablamos de obturación y no de ablación o de erradicación de las varices, como sí ocurre con la ligadura con bandas elásticas. La inyección de trombina es una técnica interesante en donde se inyecta este compuesto que permite que el fibrinógeno se convierta en fibrina y produzca la coagulación de la varice. Tiene el inconveniente de que es costoso, tiene la gran ventaja de que no produce ulceración en el sitio de inyección y también tiene el inconveniente de que no hay estudios controlados, pero es una técnica bastante promisoria. El tratamiento guiado por ultrasonografía endoscópica, va a mostrarle unas 2 diapositivas. La terapia combinada también se ha utilizado, pero no ha dado resultado mejor que el de la ligadura, que el de la obturación con cianoacrilato. Y el polvo hemostático o hemospray, en un trabajo publicado por Mustafa Ibrahim, que está aquí en este congreso, y el doctor Jacques Devier, ellos utilizan este polvo hemostático, pero como una medida transitoria que hace que el sangrado se pueda manejar en una forma más electiva y no en una forma tan de emergencia. Entonces se aplica el polvo hemostático y a las 24 o 48 horas el paciente tiene que ser llevado a obturación con cianoacrilato. Este es el dispositivo que se utiliza, es una pistola que tiene un canister o tambor con un polvo mineral, con CO2, que dispara a gran presión, que por eso tenía el inconveniente que no se había utilizado en varices porque existía el riesgo de embolía pulmonar, pero con este estudio se demostró que eso no ocurre. Cuando nosotros comparamos las distintas técnicas, por ejemplo, cianoacrilato con ligadura, este estudio, por ejemplo, de TAN, demostró que el cianoacrilato tiene unas tasas de resangrado mucho menores que la ligadura con bandas elásticas, con una sobrevida similar en los dos grupos. Cuando comparamos cianoacrilato con TIPS, un análisis retrospectivo encontró que los resultados son muy similares en cuanto a tasas de resangrado, con una menor tasa de morbilidad y de hospitalización para el grupo de cianoacrilato. La inyección de espirales metálicos, comparada con el cianoacrilato, es una técnica reciente, propuesta por Romero y Castro y por otros autores, en donde se inyectan unos espirales metálicos con un equipo lineal de ultrasonido, se localiza y se inyecta a través del pilar izquierdo del diafragma, atravesando el pilar directamente dentro de las varices, y tiene unos resultados bastante buenos, iguales o quizás mejores que los del cianoacrilato solamente. Quiero mostrarles, como ya estamos cortos de tiempo, la técnica del N-butil cianoacrilato. Este es un compuesto que se utilizó por primera vez el doctor Soendra en su famoso trabajo del año 86 en endoscopy. Fue el que inició la era del uso del cianoacrilato para el manejo de las varices gástricas. Es un pegante que se polimeriza al contacto con las bases débiles de los iones hidroxilos del agua, con un tiempo de polimerización que es rápido o lento, dependiendo cómo nosotros lo mezclemos, y que tiene un solvente natural que es la acetona, que es la que nos va a evitar que se vaya a dañar el lente del equipo de endoscopia. Las recomendaciones, es una recomendación clase 1, nivel B, para el manejo del sangrado. Es como alternativa, pues tenemos el TIPS, la ligadura, si no disponemos de TIPS, o la radiología intervencionista, como es la BRTO. En prevención primaria existen estudios que demuestran que el cianoacrilato es más efectivo que el beta bloqueador, por lo tanto se recomienda cianoacrilato y no beta bloqueador en la profilaxis primaria. El beta bloqueador no sirve. Lo mismo en la prevención secundaria del sangrado. La técnica contempla varios detalles, es una suma de detalles para hacerla correctamente. El paciente debe tener cubierta los ojos para evitar el daño de la córnea. Se utilizan ampollas de 0,5 mililitros, en Bogotá las distribuye Brown Medical.
tienen un costo aproximado de 200.000 pesos, no son muy costosas, el kit de 5 ampollas. Nosotros lo mezclamos con lipiodol porque el lipiodol nos permite que la polimerización no sea ni muy rápida, que tape el inyector, ni muy lenta, que favorezca la embolización al pulmón. Se utilizan catéteres de escleroterapia 21G, al menos 4 o 5 jeringas de 5 mililitros, silicona para lubricar el canal del equipo, utilizamos un videoendoscopio de visión frontal, gafas protectoras para el endoscopista y el ayudante y agua destilada. Aquí está todo el material que utilizamos. Este es el cianoacrilato, la forma como viene. Tenemos que lubricar primero el canal de trabajo del endoscopio, medir el espacio muerto del catéter para luego lo medimos y lo purgamos con agua destilada o con lipiodol, luego aplicamos la mezcla en forma intravaricial y tenemos que evitar la aspiración para evitar que el cianoacrilato cuando sea inyectado caiga en el lente del equipo. Algunos colegas quitan la succión en ese momento, nosotros simplemente evitamos la aspiración durante todo el tiempo que dure la inyección. Todo esto es la técnica. Inyectamos una cantidad aproximada de alícuotas de 1 mililitro aproximadamente por cada vez que inyectemos. De esa forma disminuimos el riesgo de embolías. En total a una varice se le pueden colocar hasta 4 mililitros. Y es importante la obturación total de la varice para que no haya riesgo de embolías. Aquí yo tenía un video que mostraba la técnica, pero yo creo que por razones de tiempo no lo vamos a poder pasar todo. Este ejemplo es para mostrarles cómo cuando tenemos un endoscopio que no hace una buena retrovisión... No hay problema, doctor, lo podemos ver. Puede ocurrir lo que ocurre acá, que la inyección es un poco tangencial y la inyección debe ser perpendicular completamente al sitio de la varice. Inyectamos rápidamente el lipiodol, el cianoacrilato, y luego hacemos el lavado del espacio muerto con agua destilada. Volvemos, montamos hasta que la varice quede turgente y quede totalmente obliterada. Si nosotros realizamos una endoscopia a las 4 semanas, esto es lo que podemos ver. Vemos la extrusión del acrílico ya solidificado a través de la varice con la expulsión del cianoacrilato. Normalmente hacemos las obturaciones cada 4 semanas hasta la obturación completa de la varice. Las complicaciones de este procedimiento se derivan de 2 escenarios, relacionadas con el procedimiento o relacionadas con el equipo. Relacionadas con el procedimiento puede haber resangrado por oclusión incompleta, puede haber o por necrosis de la varice, puede haber fiebre. Para eso se recomienda profilaxis antibiótica, pero nosotros no la utilizamos, o la inyección paravaricial que favorezca todo lo anterior. La embolía es la complicación más temida, pero afortunadamente rara. Se disminuye inyectando pequeñas cantidades y no lavando el inyector con un volumen mayor al del espacio muerto del mismo. Las otras complicaciones tienen que ver con el equipo en sí. La aguja puede quedar adherida a la varice, en cuyo caso no hay que desesperarse y simplemente pues esperar pronto que eso termina secándose y se puede retirar fácilmente. El taponamiento del inyector se ve más frecuentemente cuando no se usa lipiodol, y la adherencia al equipo del pegante, para eso siempre limpiamos el lente del equipo con acetona al terminar el procedimiento, y evitar la aspiración en todo momento. Este es un algoritmo que pretende mostrar a ustedes el manejo de las varices, que es un poco largo, pero ya lo hemos dicho anteriormente. Y en conclusión, quiero decirles que las varices gástricas tienen un sangrado más severo y mayor mortalidad que las varices esofágicas, que siempre debemos descartar trombosis de la vena esplénica realizando una angioresonancia o un angiotac previo a la realización del estudio de estos pacientes, o un Doppler portal. Tiene un tratamiento más complejo y multidisciplinario que las varices esofágicas, que la oclusión con cianoacrilato es el método de elección, tanto en prevención primaria como secundaria, como para control de sangrado, y que el umbral para realizar los TIPS, por lo menos en Occidente, es más bajo, aunque la obliteración transvenosa con balón es un método bastante atractivo. Muchas gracias.